Le he pedido a Dios mucho en estos días que me haga un obispo santo para ser un santo obispo. ¿Y qué significa ser santo? Manifestar la presencia de Dios en mí. Hay mucho de Dios en nosotros, porque fuimos creados con sus manos, porque somos una obra de arte de Él, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la huella de su presencia está impresa profundamente en nosotros. Para mí, este llamado que el Papa me hace es una gran sorpresa. Yo le llamo una sorpresa de Dios, una gracia de Dios. Estoy consciente de la gran responsabilidad que implica. Estoy consciente de los retos que como iglesia tenemos, como sociedad tenemos, pero también estoy consciente de su presencia en mí. También estoy consciente de que Él da todo para poder cumplir con eso. Y yo quisiera vivir un ministerio episcopal muy cercano a Dios para poder estar muy cercano a la gente, de modo particular con los más necesitados. Estamos muy golpeados, hay gente muy golpeada, muy lastimada, muy triste, sola, enfermos. Quisiera ser una caricia de Dios para ellos, quisiera ser una sonrisa de Dios, quisiera ser una manifestación de la presencia de Dios para significar una oportunidad de una historia más bonita en la vida de todos aquellos con los que Dios a lo largo de este ministerio episcopal me permite encontrarme. Yo quisiera vivir una experiencia episcopal o un ministerio episcopal más bien cercano. Le he pedido a Dios lo siguiente: Señor, que el que me vea sea a ti a quien vea, y que el que me escucha sea a ti a quien escuche. Hacerme un artesano del bien, pero del bien que viene de Dios, de la propuesta de Dios. Y para eso, vivir muy cerca de Dios para poder estar muy cerca de mis hermanos, de las personas que viven estas circunstancias, y de un modo muy especial de los sacerdotes, a quienes yo quiero tantísimo, a quienes agradezco tanto, que muchas veces son golpeados, lastimados, no comprendidos, excluidos, pero que han hecho tanto bien. Yo creo que si en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, hay personas que hacen el bien, son los sacerdotes. Reconocer esa labor, agradecer esa labor, impulsar esa labor y acompañar esa labor con ellos, caminando con ellos en la misma trinchera. Estoy convencido que si no se tiene una profunda relación con Dios, no se puede comprometerse en una tarea tan grande. ¿Cuál es la tarea grande? Testimoniarlo. Cuando celebramos la fiesta de cualquiera de los apóstoles, a mí me gusta mucho porque yo pienso en la razón por la cual los llamó Jesús, de todos. Dice, los llamó para que estuvieran con Él. ¿Y qué significa estar con Él? Estar con Él no quiere decir, pues le di un libro de texto así de grueso que se lo iban a aprender y después iban a aprender otro para que después lo fueran a platicar. Estar con Él significa, siéntete profundamente amado por mí, respetado, valorado, tomado en cuenta, y conoce mi proyecto, conoce cómo yo tengo una propuesta nueva. Es todo lo que nos dice el Evangelio. Por ejemplo, al que te golpee en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Es decir, si alguien te agrede, yo tengo para ti una caricia que vale más. Yo tengo para ti comprensión, yo tengo para ti cariño, yo tengo para ti respeto. Es la propuesta nueva de Jesús. Pero eso se va aprendiendo cuando se tiene cercanía con Él. Eso no se improvisa, eso no se aprende en los libros, eso no es cuestión de adoctrinamiento intelectual, es cuestión de relación personal. Los seres humanos somos seres relacionales y por eso mismo entonces necesitamos una relación profunda con Dios. Yo considero que un seminarista, una persona que está en ese proceso de responder a Dios, tiene que conocer a Dios. Siempre les digo, no le entregues la vida a un desconocido, no te arriesgues a entregarle la vida a quien no conoces. ¿Y cómo se conoce? Decía que somos seres relacionales, en el trato, en la cercanía, en el diálogo con Él. ¿Y ese diálogo cómo se tiene? Entre otros muchos, yo les he insistido mucho a los seminaristas y a mis feligreses en la parroquia, a través de muchos, pero solo menciono tres. Uno, a través del contacto con su palabra. Cuando digo contacto es lectura, meditación, reflexión, interiorización, dejarse tocar por la palabra de Dios. ¿Quién mejor te va a decir
¿Quién es Jesús? Que Él mismo. Segundo, la vida de oración. La vida de oración, sí, la oración, las fórmulas establecidas que son una gran riqueza para nuestra vida de fe, pero también la oración personal. O sea, ese diálogo como el que tenemos con un amigo. Mira, Señor, me pasa esto, hoy el día estuvo así, me siento triste por esta razón, no entiendo esto no me gusta, ayúdame con esto más. Y el diálogo implica un interlocutor. Yo hablo y ahora te escucho, porque tú ya me escuchaste. Y también yo siempre he dicho lo siguiente, porque estoy convencido, porque lo he comprobado en mi experiencia de vida. Dios escucha, responde y responde pronto. Solamente que a veces la respuesta de Dios no nos gusta porque no corresponde a nuestra lógica, pero no por el hecho de que la lógica de Dios no tenga que coincidir con la mía significa que está equivocada. La respuesta de Dios siempre será la importante, siempre será la mejor. Entonces, oración, diálogo, y el seminario favorece todo el camino. Por eso los directores espirituales, por eso los momentos de oración comunitaria, por eso las horas santas, por eso la celebración de los sacramentos, por eso la celebración de la Eucaristía, por eso el rezo de la liturgia de las horas. El seminario en su estructura formativa tiene todo para ofrecer a los jóvenes a que se vayan ejercitando en este camino de diálogo con Dios. Y después, la vida de sacramentos. Sí, los sacramentos que nosotros podemos celebrar en repetidas ocasiones, como es la Eucaristía o como es la reconciliación, por supuesto, pero que no se te olvide que estás bautizado. Y la celebración del bautismo no tuvo efectos en tu vida solo para ese día que te bautizaron. No, estás bautizado para toda la eternidad. Quienes están casados, que no se les olvide que hay una fuerza superior a sus capacidades que les da, valga la expresión, la fuerza para poder vivir los compromisos a los que se comprometieron el día de la celebración de su matrimonio. Que no se te olvide que estás confirmado y entonces la presencia de Dios es una realidad en ti, que te da la oportunidad de descubrir el mundo en el que vives y de ver yo qué tengo para aportar. En este mundo que se presenta difícil, hostil, amargo, contrario, violento, ¿yo qué tengo para crear una historia nueva? Y se tiene mucho. Que no se me olvide que soy sacerdote y que un día fui ordenado sacerdote y entonces se me regaló una gracia muy específica, la configuración con Cristo, que me garantiza y me fortalece para poder vivir estos compromisos. Entonces creo que si un seminarista, una persona que está en este proceso de respuesta al llamado de Dios, tiene que vivirlas. ¿Para qué? Para llegar al encuentro, para estar con Él. ¿Y qué hicieron los apóstoles una vez que estuvieron con Él? Yo suelo decirlo así: date cuenta de lo mucho que Dios te ama. O sea, es a través de la cercanía, del trato. Disfrútalo. Disfruta el amor que Dios te tiene y después véselo a contar a otro. ¿Para qué? Para que la historia se repita. Y entonces estamos cumpliendo con el mandato que le da constitutivo esencial a la iglesia, que es la evangelización. ¿Qué significa evangelizar? Descubre que Dios te ama, sé feliz, disfrútalo y cuéntaselo a otro, para que también pueda ser feliz. Creo que es el camino que los seminaristas, que las personas que están en ese proceso de respuesta a Dios tendrían que seguir. Después de que se dio a conocer la noticia del nombramiento que el Papa Francisco ha hecho de mí como obispo titular de Nepte y auxiliar de la Arquidiócesis de Puebla, en la parroquia la gente me dice: padre, monseñor, ¿y ahora cómo le decimos? Es que no nos acostumbramos. Y yo les dije: bueno, el primero que se tiene que acostumbrar soy yo. Y les digo: como siempre. Creo que he intentado una relación cercana y respetuosa. Estoy convencido de que la vivencia de la caridad comienza con la educación y de ahí para arriba podemos construir todo lo demás. En los valores, en el reconocimiento de la dignidad del otro como mi hermano, como hijo de Dios, en el que vive Dios y que merece respeto. Y en ese respeto entonces ir construyendo una relación fraterna, solidaria, cercana, de escucha, de ofrecer un consejo, de poder tener un gesto de cariño, y lo mismo con las personas de la vida consagrada. Yo admiro profundamente a las mujeres que han decidido consagrar su vida a Dios. A veces son historias que no se comprenden,
A veces son historias que en razón de que no estamos tan habituados cultural o socialmente a vivir, no las valoramos en su auténtica dimensión. Pienso, por ejemplo, en las vírgenes consagradas, una gran riqueza que Dios nos ha dado. Pienso en las mujeres que Dios llama a la soltería como una vocación y que desde ahí tienen muchísimo que aportar a la iglesia. Al fin de cuentas, la redención nos llegó por una mujer y a mí la fe me llegó por una mujer, mi mamá y la Santísima Virgen, que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Por eso, un gran cariño y un profundo respeto y un gran reconocimiento a la labor que las mujeres realizan en nuestra iglesia. Nuestra iglesia es femenina. Vivimos una historia que nos toca hacerle frente, una historia que tiene retos, una realidad que tiene retos, que tiene grandes problemas, que vivimos dolores muy profundos, como la violencia, como tantas situaciones de atentados a la dignidad como hijos de Dios, pero no tienen la última palabra. El pecado nunca tendrá la última palabra. La última palabra la tiene el amor de Dios. Hago un llamado para que todos descubramos la gran riqueza que existe en nosotros, esa presencia de Dios en cada uno de nosotros, que nos da la oportunidad no solo de enfrentar esas situaciones difíciles, sino de tener la certeza de que las podemos transformar. Pero se requiere la suma de las voluntades de todos, se requiere la decisión comprometida de todos para generar una estructura diferente. Podemos hacerlo. ¿Por qué no unimos esfuerzos? ¿Por qué no nos decidimos a crear una historia más bonita? ¿Por qué no nos tratamos más bonito? ¿Por qué no, unidos a Dios, fortalecidos por Él, orientados y acompañados por Él, por qué no ponemos a disposición de los demás la gran riqueza que tenemos para transformar esa situación en la que vivimos en una historia más parecida a lo que Dios pensó el día que nos colocó en la existencia?